Bueno, vamos a repasar durante media hora lo que hemos visto ayer y anteayer, porque algunos de ustedes no estuvieron ni ayer ni anteayer, y además porque les hace falta recordar algunas verdades con las cuales hay que moverse toda la vida. La primera cosa que hemos enfatizado en los estudios de ayer y anteayer, particularmente anteayer, fue que según la Biblia, Dios creó al hombre, y al crear al hombre, hablo también de la mujer obviamente, sopló en el interior de su cuerpo, del cuerpo del hombre, del cuerpo de Adán y también de Eva, el soplo divino del Espíritu Santo. De manera que originalmente el hombre fue creado para ser templo del Espíritu. Esa fue la actitud primera del Creador. Esto lo explica San Pablo. Cuando San Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y es muy atento San Pablo porque le manda dos largas cartas, por lo menos las dos largas cartas que están en la Biblia, les dice que nosotros hemos sido creados para ser templo de Dios, templo del Dios viviente. Se lo aclara. Eso está en el origen remoto de la creación, porque Dios nunca, bueno, queda feo decir Dios especuló o dejó de especular, porque Dios es Dios y es perfecto y sabe lo que hace, ¿no? Pero Dios, desde el punto de vista como nosotros lo miramos a Dios, en su perfección absoluta, Él debe haberse imaginado que nosotros los seres humanos somos medio caprichosos, nos desviamos fácilmente de las convicciones doctrinales, no estamos seguros de nada, tenemos conflictos adentro. Entonces Él no dejó a Adán solo, ni a Eva sola, ni a ese matrimonio, ni a las primeras familias que habitaron la tierra. Él les puso el Espíritu Santo, porque ya Jesús explicó, cuando estuvo Jesús, dice San Juan, reunió a los discípulos y les explicó que el Espíritu Santo era para enseñarle a uno lo que tenía que hacer. Él les enseñará todas las cosas, decía Jesús. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Era lo que Dios tuvo como propósito inicial cuando hizo a Adán y cuando hizo a Eva. Pero el propósito de Dios se ve defraudado porque Dios respeta una ley. Esa ley es la ley de la libertad. Él no obliga a nadie. Él pone un principio en la vida y espera que nosotros respetemos ese principio, pero no nos transforma en esclavos. Dios no quiere esclavos. Dios lo que quiere es hijos. Él quiso que nosotros fuéramos sus hijos, espiritualmente hablando. No tuvo mucho éxito al principio porque se encontró con un gran enemigo, decíamos ayer. Ese gran enemigo, llamado Satanás, intentó sustituir al Espíritu Santo. En lugar de que el Espíritu Santo estuviera en el interior del ser humano, quiso estar él, Satanás, en el interior del ser humano. Quiso transformar al ser humano en un templo de Satanás en vez de un templo de Dios. ¿Cómo podía hacerlo? Bueno, podía hacerlo, explicábamos ayer y anteayer, guiándonos hacia la desobediencia con tentaciones más o menos agradables. Yo no puedo decir que admiro al diablo porque por supuesto lo aborrezco, pero lo que sí reconozco es la astucia del diablo. Empezando porque no me gusta el nombre de diablo, porque el nombre del diablo es mucho más seductor. Como decíamos ayer, según la Biblia, Lucifer, luz bella, es decir, un personaje atractivo desde el punto de vista de su calidad celestial, porque la Biblia dice que era un arcángel, que era un querubín, que estaba encargado de proteger la tierra, que era el que debía defender la creación y que fue llevado por el orgullo a tratar de competir con Dios y se separó de Dios. Y entonces cuando Dios creó al hombre, se transformó en enemigo del hombre, quiso ocupar en el corazón del hombre el lugar que el Espíritu Santo tenía que ocupar. Imagínense ustedes que este edificio sea el corazón del hombre. Este pequeño salón donde estamos nosotros, esta capilla.
Bueno, viene Dios y pone aquí su espíritu. Pero el espíritu depende de que el que está acá lo mantenga, lo conserve. Dios me da su espíritu y lo tengo que conservar. Recién mi señora me decía, veníamos en el auto de Daniel, y me decía mi señora, guardá las llaves. Y yo decía, mira, yo tengo llaveros por todos lados. Y a veces no encuentro ninguno. Una vez me olvidé de las llaves en la iglesia y ya cuando llegué a casa tuve que volverme 11 kilómetros para buscar las llaves en el templo. Bueno, Dios nos da su espíritu en el Génesis, cuando Dios crea al hombre. Y dice, acá tienen, acá está mi espíritu. ¿Para qué sirve? Para guiarlos, para que se porten bien, para que hagan las cosas provechosas, para que gobiernen la tierra, para que administren toda la creación, para que vivan felices, para que tengan paz. Paz en el cuerpo, paz en la mente, paz en el alma, etc. Viene el diablo y dice, pero qué buen lugar que es este. La Biblia no lo dice así, ¿no? Pero es para explicarlo, para ilustrarlo. Mire, dice, este es el lugar donde a mí me gustaría estar. Entonces va y le propone a Eva, le dice a Eva, así que Dios les ha prohibido comer de los árboles del huerto. Y dice que no pueden probar ningún árbol. Y Eva le contesta, bueno, en realidad Dios nos prohibió comer de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya les expliqué la primera noche que no se refería al sexo, como dicen los animadores de televisión que no saben nada de Biblia ni nada de nada. Yo no sé cómo animan los programas, los tipos, televisión, radio y todo. Dice, esa fue la tentación sexual. ¿Qué tentación sexual si Dios los hizo para tener hijos? Hizo al hombre y la mujer y le dijo que se multiplicaran. Y para multiplicarse, que yo sepa, hay que tener relaciones sexuales, de manera que esa no era la tentación. La tentación no tenía nada que ver con el sexo, la tentación tenía que ver con, déjame a mí dominar tu vida, dice el diablo. Te prometo a cambio de eso todo el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, te prometo guiarte, te prometo orientarte, te prometo sabiduría. Santiago, uno de los autores de la Biblia en el Nuevo Testamento, dice que hay una sabiduría terrenal y diabólica. Bueno, esa sabiduría viene a ofrecerla como un vendedor ambulante en el relato de la Biblia, que está hecho con lenguaje sencillo para que hasta los niños lo puedan entender, pero no porque deje de ser cierto. Santiago, hablando de la sabiduría terrenal y diabólica, dice que es seductora, que es peligrosa. Se acerca el diablo, como ustedes oyeron la descripción ayer que hemos leído en la Biblia, brillante, hermoso, espléndido, no un Drácula ni ningún personaje de novela de ciencia ficción. Llega y le dice a Eva, eso que dijo Dios no es cierto. Lo que pasa, si ustedes comen de ese árbol prohibido, van a tener sabiduría igual que Dios. ¿Qué era lo que estaba diciendo el diablo? Déjenme entrar a mí en su vida, obedézcanme, acepten este consejo. Yo voy a entrar en la vida de ustedes. Y entra simbólicamente. Es una ceremonia de comunión igual que la comunión o que la Eucaristía o que la Cena del Señor, inventada por el diablo. ¿Saben lo que tienen que hacer? En vez de decirle, tomen una hostia o un trozo de pan, dice, tomen del fruto prohibido. No importa qué fruto era, por ahí dicen manzana, la Biblia no dice ningún fruto, la Biblia dice el fruto, no da el nombre. Dice, coman de eso. Es decir, comen, hacen que dentro de ellos entre el espíritu de desobediencia, desobedecer a Dios. Claro que van a conocer el bien y el mal, porque el bien ya lo conocían y el diablo no los engañó. Al desobedecer a Dios cometían el mal. Entraban a conocer el bien y el mal. Eso es, el diablo no los engañó, pero los hizo entrar en su teoría satánica, adversaria, dispuesta a producir en cada ser humano un drama. Entonces entra la batalla, la Biblia la llama la guerra espiritual,
entra la batalla por la posesión de este espacio, que es el alma del ser humano. Dios quiere poner el Espíritu Santo, el diablo quiere poner su espíritu. Su espíritu es todo el caos que hay actualmente en el mundo, y en nuestro país y en todas partes, y en el interior de todo ser humano. Es el caos, es la falta de paz. La gente tiene que comprar paz, tiene que comprar sedantes, calmantes, etc. Me decía un psiquiatra, el doctor Joldi, él iba a venir todas las noches y se enfermó, tiene una gripe bárbara, y me mandó decir esta mañana, mirá, no puedo ir, lo lamento mucho, mandame las grabaciones. Entonces lo saludo desde el cassette cuando lo escuche, si vos lo grabás bien, ¿no? Porque le interesa a él, dice, le interesa, como psiquiatra, qué es lo que vamos a decir nosotros. Y lo que vamos a decir nosotros es muy simple. Mirá, doctor, lo que vos ves en cada paciente y en todo ser humano, esas tormentas que Sigmund Freud decía que cuando él examinaba una vida y miraba el interior del corazón humano, retrocedía espantado. Una frase de Freud. ¿Por qué espantado? No porque estuviera podrido, sino porque estuviera tan conflictuado el corazón humano que parecía imposible resolver para Freud, a pesar de todas sus teorías, el problema del hombre, sufriendo. La manzana, si ustedes prefieren decirlo, el fruto del árbol del bien y del mal, entró a reemplazar al Espíritu Santo. Y ese espíritu de mal es el que prevalece en este momento. Cuando uno se pone frente a la pantalla de televisión y ve un noticiero, sea de Irak, sea de la Argentina, sea de Paraguay, sea de donde fuere, todo ese caos, todo ese problema tremendo, insoluble, es producto de la presencia de Satanás, que arruina cuerpos y mentes. Y dentro de un ratito vamos a hablar del alma. Arruina lo que toca. Entonces decíamos en estas lecciones que, lo dijimos ayer y lo dijimos anteayer también, cuando el diablo logró entrar, empezó a destruir. Atacó la primera familia, pero uno dice, sí, yo ya conozco la leyenda de Caín y Abel. Bueno, leyenda o no, yo no creo que sea leyenda, yo creo que es un hecho histórico, pero no vamos a discutir eso ahora, sino que vamos a pensar, la historia de Caín y Abel es que el primer niño que nació en la tierra, porque Adán y Eva fueron creados según la Biblia, resultó ser un criminal, un asesino de su propio hermano. Tanto que Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde entonces, desde la tierra clama la sangre de todos los delitos, de todas las muertes, de todos los crímenes, de todas las guerras, de todos los asesinatos, de todos los enfrentamientos, como clama también la violencia, la inseguridad, el temor, el miedo al que están expuestos todos los seres humanos. Y comienza una historia terrible, donde Dios se propone, bueno, voy a intervenir de nuevo. Entonces un día, como hemos comentado al mencionarla ayer, y creo que el primer día también, un enviado de Dios, un ángel, llega a hablar con María Virgen. Saben que hasta entonces no existía mucha idea acerca de la capacidad de Dios para hacer cosas imposibles. En realidad, cuando María, que era una joven pura, inocente, en una pequeña aldea, como se llamaba la aldea de Nazaret, recibe la visita del ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice que va a tener un hijo siendo virgen, no habiendo tenido contacto sexual con nadie. Entonces, su reacción es la reacción de cualquier ser humano. Esto es imposible. El ángel tiene que explicarle que para Dios ninguna cosa es imposible. Es decir, Dios nos pone en el terreno de tener que creer sí o sí o tirar todo por la borda. María, tienes que creer que vas a quedar embarazada. Pero yo no conozco, no tengo relaciones con ningún hombre, dice María. No importa, dice, es Dios, por el Espíritu Santo. Observen bien, por el Espíritu Santo que te visitará y vas a tener un hijo que salvará al pueblo de sus pecados. Ese hijo se llamará Jesús. Claro,
imagínense a María en el contexto de un pueblo que todos días, mirá, 15 años ya está embarazada. ¿Y quién será el padre? ¿No? El verse expuesta a un conflicto psicológico bastante profundo, la acusación. Tanto que se tiene que ir a la casa de su prima, Elizabeth, Santa Isabel, que también estaba embarazada, de su esposo, el sumo sacerdote Zacarías, sumo sacerdote judío, se entiende, todavía el cristianismo no existía, y se queda allí meses enteros, como 6 meses. ¿Por qué? Porque María tenía miedo de la burla, de la sospecha, de la maledicencia. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no estamos habituados a que Dios haga milagros. Cuando por ahí hacen un milagro, hacemos un escándalo, no nos damos cuenta que lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios. Había un filósofo muy destacado del siglo XIX, si la memoria no me falla, si no, búsquenlo por ahí en algún diccionario. Voltaire, se escribe Voltaire, Voltaire. Voltaire decía que él no creía en los milagros porque un milagro quería decir que Dios estaba rompiendo sus propias leyes. Por ejemplo, Dios dispuso que un bebé naciera de una pareja. Si Dios hace que un bebé nazca de una persona sin pareja y de una manera milagrosa, Dios nos da un mal ejemplo porque viola sus propias leyes. Eso decía Voltaire. Voltaire era un ateo, o mejor dicho, un agnóstico. Pero la verdad es que nosotros desconocemos las leyes de Dios. Y la ley de Dios empieza diciendo, hay que creer que Dios está dispuesto a hacer cosas imposibles. Por medio de esa ley de Dios viene a la vida Jesús. Jesús tiene madre, María, la más bienaventurada, dice la Biblia, bendita tú entre las mujeres, dice el evangelista Lucas, y se añade en el Ave María, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que es parte de la bendición del ángel y de Santa Isabel. Y entonces viene Jesús. Jesús viene como un milagro. Viene para entrar en el corazón, en la capilla que es nuestro corazón, como si fuera a desplazar al mal espíritu que había entrado por causa del pecado y venir él a reinar. Vengo a reinar. Vengo a entrar. Allí está el problema. Ustedes propónganle a cualquier ser humano, rendite a Jesús y decirle que entre en tu corazón. Ah, sí, yo creo en Jesús, por supuesto. ¿Quién no va a creer en Jesús, en personaje de la historia? Pero aceptar que Jesús es Dios, que nació milagrosamente del seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y aceptar que vino no para distraerse y hacer turismo. Jesús no vino a decir, bueno, voy a hacer un turismo, nazco en Belén, vienen Los Ángeles, hacemos un pesebrito, y después hago algunos milagros, paso por acá, me matan en la cruz y me voy, chao. Y no, él no vino para eso. Vino para que el hombre volviera a ser aquello que Dios quiso que fuera. Para que el hombre llegue a ser templo del Espíritu Santo. Vino para decir, yo quiero que el Espíritu Santo esté de nuevo adentro de ustedes. Ustedes lo perdieron, quedó allá lejos y ese tiempo se portaron mal, no creyeron, o se portaron bien pero tampoco creyeron, o se portaron ejemplarmente pero no me obedecieron, no se interesaron en mi voluntad. Bueno, yo vengo para ver si podemos restaurar esto. Él decía, el que cree en mí, ríos de agua viva saldrán de su interior. Y dice la Biblia esto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 38, 39, por ahí. Dice que Jesús decía eso del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. ¿Por qué? Uno dice, hay que recibir el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo es el habitante natural del ser humano. Pero lo que pasa es que no le dejamos entrar. Somos como los desocupados de los conventillos allá en la zona de Valvanera, en la capital federal. Tenemos adentro una pieza vacía que está llena de basura. Y no queremos que venga el encargado de la limpieza, que es el Espíritu Santo, para sacar la basura y entrar a Él. Esa es la batalla que viene a librar Jesús. Lo que Él les explicaba.
Fíjese que ni los propios discípulos lo entendían. Tenían tantos obstáculos en su propia mente, en su propio corazón, tantos obstáculos, que no lo podían entender. Y Jesús les decía, bueno, está bien, ahora les faltan algunas cosas, se los explica en el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, particularmente del 13 al 16, digamos, la mitad del 13 al 16, ustedes lo pueden ver en su casa, cualquier Biblia es lo mismo. Y Jesús les explica, bueno, yo me voy. Ya vine para hablar con ustedes y enseñarles esto. Ahora les voy a dejar el Espíritu Santo para que entre y viva normalmente en el corazón de ustedes. No lo entendían. No lo entendían. Le hacían preguntas. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Cuando Jesús resucita a Santo Tomás no quería ni creer en la resurrección. Decía, yo no creo. Tengo que poner mis manos en las heridas para convencerme. Pedro, que llegó a ser el gran San Pedro, unos días antes de la muerte de Jesús, casi en la víspera de la crucifixión, frente al tribunal judío, viene una de las muchachas que servían la mesa y le dice, vos sos un discípulo de Jesús, porque tu aspecto, tu manera de hablar, tu acento de Galilea, porque un galileo era como un santiagueño, venían de una provincia pobre, y era cierto que San Pedro era galileo, era verdad. Y los discípulos de Jesús son así, decía la mujer, son así como vos. La historia está en la Biblia, bien clarita. Y Pedro dice, no, yo no. ¿Se acuerdan que Pedro juró 3 veces que no conocía a Jesús? No lo conocía. Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Le negó 3 veces. Cantó el gallo. Y Pedro se puso a llorar. Pero no fue suficiente. Necesitaba Pedro, Juan, Pablo, los apóstoles, los discípulos, los hombres prominentes y no prominentes, comunes y silvestres como nosotros de toda la historia, necesitaban darle lugar al Espíritu Santo. Es decir, bueno, Dios quiere tener una morada en mi interior. Entonces decíamos ayer, eso es lo que nos ayuda a superar el conflicto creado porque no puede haber, Jesús explicaba muy bien, ojo, no puede haber 2 señores, 2 dueños, 2 patrones en el corazón humano. No puede ser que esté reinando por un lado Jesús y por el otro el diablo. No puede estar en el mismo recinto, en la misma capilla, en el mismo corazón humano, 2 poderes en pugna. Pues nunca van a tener paz. La paz viene cuando uno de esos poderes se retira y es el poder del mal. Bueno, este es el repaso de lo que hicimos ayer y anteayer. Ahora, como hicimos ayer, les damos 3 minutos de descanso para asimilar el repaso, charlen entre ustedes estos 3 minutos y después seguimos con la lección que va a terminar antes de las 9:30. Pueden descansar, no les ofrezco cafecito ni nada, pero no hay, pero descansen un rato. Empezamos con la lección de hoy que abarca también parte de lo que hemos dicho hasta anoche. Y vamos a leer todo el pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Un pedacito de este pasaje lo hemos leído ayer. Jesús, lleno del Espíritu, observen bien, lleno del Espíritu, ese Espíritu que Él quería transferir al corazón de cada uno de nosotros, lleno del Espíritu, se volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo, por supuesto. Yo tengo una traducción que a veces no coincide con la de ustedes, pero es exactamente igual en cuanto al contenido.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, volvió del río Jordán, y fue llevado por el Espíritu mismo, al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder, observen bien, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, serán todos tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, al pináculo del templo, es decir, a una torrecita que tenía el templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está en las profecías: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y después más adelante le dice: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Vamos a ver si podemos entender bien esto. Este encuentro entre los dos grandes protagonistas de la historia, Jesús y el diablo. Ya les explicamos suficientemente, creo que en eso los que estuvieron en estas noches ya entendieron bien cuál era el propósito de Jesús: volver a poner las cosas en su lugar, el Espíritu Santo adentro de cada persona. Él vino para eso, vino con esa intención y lo hizo cuando culminó su ministerio, su obra. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, que Él sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban ahora el Espíritu Santo. Después viene Pentecostés y el Espíritu es derramado sobre una cantidad enorme de creyentes. Pero aquí empieza con el obstáculo principal. Se encuentra con que Satanás ataca las tres dimensiones del ser humano. Ataca la mente, ataca el cuerpo, ataca el espíritu. La primera noche vimos cómo ataca el cuerpo. Ataca el cuerpo con una cantidad de conflictos creados por la misma contaminación ambiental. Por ejemplo, no es la única explicación, es una de las tantas explicaciones. Parece increíble que los seres humanos lleguen a contaminar su propio hábitat. El planeta está contaminado. Comemos tóxicos, bebemos tóxicos, respiramos tóxicos involuntariamente a veces. Y además asumimos una cantidad de conductas tóxicas y de malos hábitos, de malas costumbres, hasta para comer, cosas que parecen inocentes. Uno piensa que no necesita cuidarse, y sí necesita, porque el Señor pide que nos cuidemos. Y entonces Satanás viene y le dice a Jesús: bueno, vos ayunaste 40 días, tenés hambre, ¿verdad? Vos venís a que el Espíritu Santo entre en los seres humanos. Yo te propongo una cosa: vos tenés el Espíritu Santo adentro, ¿verdad? Tenés el soplo de Dios. Compárenlo con Eva y el diablo conversando, lo que decíamos hace un rato. Bueno, yo te propongo, dice el diablo, que tomes esta piedra, que la transformes en pan y la comas. Comunión con el diablo. El diablo ofrece el pan. Toma y come. Usa tu poder, pero aceptando mi voluntad. Come. Contamina tu cuerpo con
con mi presencia. Come el fruto prohibido que comió Eva. Él quiere repetir la historia. Vamos a ver. La presenta de manera distinta. En lugar de presentarle un árbol del bien y del mal, le presenta una piedra. Vos la podés transformar en pan y la podés comer. De manera que no era una tentación inocente, era una tentación filosófica, una tentación teológica, una tentación psicológica, de todos los lógicos que quieren agregarle. Una tentación que abarcaba muchos misterios, esos misterios que la Biblia nos revela de a poco. El diablo le dice, vos no vas a contaminar con el Espíritu Santo este lugar porque yo primero te voy a contaminar a vos, así que comé. La idea de comer, como lo hemos explicado estos días en respecto a la práctica religiosa, figura varias veces en la Biblia. Y aquí está el paralelo con la creación. Dios viene de nuevo, porque Jesús es Dios. Viene de nuevo para crear una nueva naturaleza, crear nuevas mujeres, nuevos hombres, crear su iglesia, empezar otra vez. ¿Cómo quiere empezar otra vez? Por medio del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo, es bautizado bajo la unción del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y se encuentra con el diablo que trata de impedir eso. ¿Cómo trata de impedir? Acá tenés, en vez de la comunión del Espíritu, tenés la comunión de la carne, del cuerpo. Tenés hambre, comé. Bueno, por supuesto Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús está contestando de una manera distinta, ¿saben por qué? Porque aquí Jesús juega de visitante y el diablo juega de local, usando un lenguaje de los chicos que ven fútbol. El diablo es el dueño de este mundo todavía ahora, porque no le hemos permitido reinar a Cristo. Decimos Cristo Rey con toda la buena intención del mundo, pero aquí nadie obedece a Cristo, ni los cristianos, ni los llamados cristianos. Nadie lo obedece. Entonces el diablo sabe eso y cree que Jesús también lo sabe, pero no le plantea una tentación que no fuera tentación, porque uno dice, claro, esto es como pelear con el campeón del mundo, ya se sabe que el diablo va a perder. No, el diablo cree que va a ganar. El diablo cree que de esa manera está induciendo a Jesús a decir, hay tanta hambre en el mundo. Hay tantos millones que perecen de hambre y de sed. Y vos sos Dios. ¿Qué haces ahí? Podías agarrar las piedras y transformarlas en pan para que toda la gente coma. Para que no tengas que leer de africanos que están muriéndose todos los días por miles. De niños que perecen sin alimento, acá mismo en la Argentina. Lo vemos en televisión continuamente, las estadísticas, los comentarios políticos. Viene Satanás y dice, tienes hambre. ¿Para qué eres Dios? Si eres Dios, bueno, toma las piedras, transfórmalas en pan. Es un desafío a la misión. Jesús tenía que decir otra cosa. Yo no vine para hacer ese tipo de cosas, sino que vine para transformar el corazón, para que eso no se repita. No simplemente repartir alimentos ni fabricarlos, sino cambiar el corazón para que haya paz. Bueno, Jesús le contesta sabiamente, le contesta que no. Primera respuesta a los problemas de la falta de paz en la mente es que la paz no se consigue con cosas que se comen. La paz se consigue con la palabra de Dios. Ayer hablábamos de los monjes budistas. Y mi señora dice, ¿por qué no le contás a la gente, mientras yo tomo un poco de agua, lo que te acordás de Bangkok, de los sacerdotes budistas? Mi señora es muy tímida, pero yo la hago hablar. Lo que ella me decía cuando volvíamos para casa. Recordábamos que los sacerdotes budistas, cuando nosotros estuvimos en el monasterio budista, no porque seamos budistas, sino porque tuvimos el privilegio de entrar a mirar un largo tiempo, porque hay mucho que ver. Los sacerdotes budistas nos contaban que ellos salen a caminar todas las mañanas, lo contamos ayer, y no necesitan en realidad pedir que les den comida. Toda la gente sale por su convicción religiosa, sale con platos de comida y se los ofrece. Siempre es arroz.
no sé si es arroz con pollo, pero arroz es. Entonces cada uno lleva su bolsita de arroz, lo llevan al monasterio y allí cada uno pone su bolsita de arroz sobre una mesa grande como una mesa de ping-pong, más larga, mucho más larga, y después se reparte entre todos la comida y es lo que comen. Y decía Rosita que son como los grupos que ahora salen en busca de alimentos, como los piqueteros. Ellos tienen una filosofía muy especial. El pueblo tiene la obligación de darnos de comer. En realidad, si el pueblo no lo hiciera, se morirían de hambre, y han solucionado el problema de esa manera. El diablo le propone una manera de solucionar. Acá hay hambre, el diablo sabe eso. El diablo no viene a decirle a Jesús, hace esto, porque sabe que Jesús no lo va a hacer. Él cree que le plantea un conflicto verdaderamente grande. Si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Es decir, haz una solución momentánea, una solución para ahora. Se puede solucionar. Pueden agarrar los grandes supermercados, Carrefour y compañía, La Gallega y todo lo demás que anda por Rosario, lo que viene, y satisfacer a la gente hambrienta. Pero no es la solución es la justicia, la solución es la palabra de Dios, para que cada corazón se cambie, para que cada vida encuentre la razón de ser dirigida por el Espíritu Santo, para que cada persona obre con sabiduría y para que la justicia se imponga. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Entonces no es repartiendo cosas, está bien hacerlo, cuidado que Jesús lo va a enseñar en otro momento, pero le contesta el diablo. Yo no voy a caer en la trampa de pensar que repartiendo cosas o consiguiendo cosas materiales vamos a solucionar el problema. El problema se soluciona con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Una batalla, porque ahí se discutía el tema del cuerpo. ¿Qué debo elegir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo luchar? Entonces Lucas pone las tentaciones en un orden, Mateo en otro. No importa mucho el orden, pero Lucas agrega algunas cosas, un comentario muy interesante después. Dice, después lo lleva el diablo a Jesús a un alto monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Le da una visión, todos los reinos de la tierra. Y le dice, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es un ataque a la mente. Nosotros vivimos, mi esposa y yo, en un edificio de propiedad horizontal que está en La Prida y Ceballos. Lo conseguimos por el banco hace muchos años, otro departamento vendimos ese y compramos este. Y cerca nuestro, por la calle Maipú, hay una agencia de autos extranjeros importados, me imagino que importados legalmente. Unos 4x4 que son un sueño de auto, uno los mira, es el sueño imposible. Una barbaridad esos coches. Siempre pasamos y nos quedamos mirando. Nosotros ya somos grandes, Rosita, yo tengo ya 77 años, de manera que no me voy a poner ahora a comprar un coche importado, ni siquiera nacional. Nunca tuve coche, nunca me hice mala sangre por tener un coche tampoco, y menos ahora. Pero igual nos quedamos mirando, mirá qué cochazo, mirá este auto, mirá este otro. Porque siempre cambian. Yo no sé de dónde sacan tantos autos importados, pero continuamente tienen autos importados ahí en la agencia. Y como nosotros para ir a hacer algún mandado o por ahí tenemos que pasar justo enfrente, y a veces son tantos que los ponen en la vereda porque no los pueden entrar, digo, los roban, los consiguen de contrabando, los reciben ellos para negociarlos, el caso que están ahí. Y se estimula la ambición. Una de las cosas que están más arraigadas en el corazón humano es la ambición. Yo quisiera ganar más dinero por mes. Quisiera tener una casa un fin de semana en algún barrio de esos, no son tan protegidos como dicen, ¿no? Pero un barrio más o menos seguro, protegido. Quisiera tener esto, quisiera alcanzar aquello, quisiera disponer de tal otra ventaja.
Satanás le propone a Jesús todos los reinos del mundo, todo el poder, porque sabe que Jesús viene a buscar ese poder. Pero Jesús quiere ese poder sobre otra base, quiere la base del poder sobre la rendición de cada uno a Él, aceptándolo como Señor y Rey. Y Satanás le propone otra alternativa. Dice, mira, no tenés necesidad de ir a una cruz. Para reinar no hace falta eso. No lo necesitas. Una vez estaba yo predicando en Barcelona, años atrás, y fui con el pastor Pedro Bonet, de una iglesia catalana que está ahí en la vecindad. Nos subimos al monte que se llama Tibidabo, que está en Barcelona. Ahora que hay tantos argentinos en Barcelona, si van algunos de ustedes, acuérdense, Tibidabo se llama. Tibidabo quiere decir, te lo doy, que es una expresión del catalán. Tibidabo, te lo doy. Y la leyenda es que el diablo lo llevó a Jesús ahí arriba de ese monte, por eso se llama Tibidabo. Y le mostró el mundo y le dijo, Tibidabo, te lo doy, si me adoras. Es decir, ¿quieres colmar tus ambiciones? Hay mucha gente que quisiera colmar sus ambiciones, tiene muchas ambiciones. Y eso afecta a la mente, porque todos estamos un día, si yo hubiera podido ser lo que yo soñé cuando era joven, lo que yo soñé cuando era chico, si yo pudiera hacer más de lo que soy, y pudiera tener mejor salud, mejor vivienda, mejor trabajo, mejores muebles, si no tuviera los problemas con mis hijos, o con mis padres, o con mis nietos, o con mis primos, o con mis vecinos, o con mis compañeros, si la vida pudiera ser más holgada, si no tuviera que trabajar 8 o 12 horas por día, sino 6 horas nomás, y tener los sábados libres, los domingos libres, y a lo mejor, como en algunos países por ahí en Europa, los viernes libres también. Si yo pudiera viajar, ir y estar en Alaska y en alguna región de Hawái, en el Pacífico Sur, si pudiera ir y ver los leones africanos, si pudiera, etc. Todo el mundo especula con eso. Todo el mundo piensa en esas cosas. Ahí está la ambición. La ambición. Ahora, ¿cómo el diablo le hace una propuesta tan ingenua a Jesús? Nada menos que a Jesús. Uno dice, pero caramba, ¿cómo? Jesús va a ser tentado por una cosa así. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ¿por qué el diablo es tan tonto como para proponérselo? Porque que me lo proponga a mí, que soy un torpe ser humano y que no me puedo comparar con la sabiduría del diablo ni con la sabiduría de Dios, es una cosa. Pero que se lo proponga a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Esto no es una predicación, es un curso, pueden hablar, está permitido el hablar. Eso es cierto, eso le pertenece a Él, es decir, es el poder que tiene desde el principio, porque el hombre se lo concedió desde el momento que dejó de aceptar que el Espíritu Santo estuviera en su interior. Eso explica en cuanto al diablo, pero ¿por qué se lo propone a Jesús? ¿Por qué cree él que Jesús va a caer en esa tentación? ¿Por qué? Porque era humano. Claro, muy buena respuesta. Porque era humano. Porque era hombre, como ha dicho. Porque era hombre. Es decir, esto nos muestra que el diablo ataca a Jesús en su nivel de hombre. En el nivel del hombre, en nuestra mente, hay muchos ratoncitos dando vuelta. Muchas cositas que quisiéramos tener. Ustedes no piensen ahora, pero piensen cuando lleguen a su casa. ¿Qué me gustaría tener en este momento? Un DVD, un televisor de esos modernos. Hay unos televisores que me dijeron que están vendiendo en Buenos Aires. Acá no lo vi en Rosario. Son planos que tienen más o menos unos 2 o 3 centímetros de grosor. Se pegan a la pared, son televisores. No sé lo que valen, ¿no? No, cuántos miles de pesos. Yo quisiera tener eso.
Los chicos que van a Miami en visita, van a Orlando para Disney World, los que cumplen 15 años y tienen padres adinerados, ahora no tanto como hace un tiempito, e iban a celebrar los 15 años en Disney World. Y ahí miraban, y los padres también. ¿Cómo me gustaría tener eso? ¿Cómo me gustaría tener aquello? Como ustedes dijeron bien, soy hombre, ambiciono, quiero tener más cosas. La tentación estaba sobre la base de la ambición. Es decir, ustedes contestaron muy bien porque es muy profunda la respuesta. Como ser humano, como hombre, todos nosotros estamos expuestos y Jesús también. Jesús vino para ser tentado, dice la Biblia, en todo a nuestra semejanza. Dice la Biblia eso literalmente. Es decir, que en ese aspecto Él iba a sufrir como cualquiera de nosotros, ¿no? Especialmente cuando no hemos aceptado a Cristo y no confiamos en Él, nuestra batalla de ambición es muy grande a veces y nos destruye. Así que vamos a pensarlo con seriedad en esta noche. Después entonces dice la Biblia que, bueno, no consiguió nada allí porque Él le dijo al Señor, adórame y yo te concedo todo. Yo no niego que el diablo tenía esa posibilidad de transmitirle, porque Jesús no lo desmintió. El diablo le dijo, a mí me ha sido dado todo esto. Yo tengo todo el poder del mundo. Jesús no le dijo, no tenés poder. Le aceptó que sí, tiene el poder. Se lo aceptó. Pero no era suficiente. El diablo, el poder que aspiraba, fíjense ustedes, no eran los reinos del mundo y su gloria, porque ya lo tenía y se lo daba. Lo que él quería era el poder de Dios. Yo quiero ser Dios, dice Satanás. Vos te arrodillás delante mío. La gran tentación allí que se le plantea al hombre Jesús. Uno dice, era tan hombre, verdaderamente era hombre, porque cuando iba a ser crucificado, ¿se acuerdan que estuvo en el huerto de Getsemaní sudando gotas de sangre y diciendo, Señor, si es posible que esto pase sin que yo lo beba, que esta copa pase, que yo no la tenga que beber, porque era hombre? Porque ahí sufría realmente. Entonces aquí tenemos el principio de la tentación. Cuando el diablo se dirige a nuestra naturaleza humana y no meramente a nuestro papel, a nuestro rol político en la comunidad como en la primera tentación. Entonces el diablo lo busca en el terreno del espíritu y le dice, lo lleva a Jerusalén, lo lleva a la torre del templo, lo pone ahí. No era muy alto, pero era relativamente alta para aquella época. Piensen en un edificio de 3 pisos, una cosa así. Lo lleva ahí arriba y le dice, mira, ya que crees tanto en la Biblia, ya que eres tan espiritual, ya que me estás contestando con pasajes de la Sagrada Escritura, la Biblia dice que si te tirás de arriba, los ángeles te van a sostener, te van a tener flotando y vas a llegar sin daño. Eso era una apelación para el espíritu. Hago esta seña porque quiero saber cuándo tiene que dar vuelta el cassette. Un llamado de atención a la vida espiritual. Porque una cosa es aceptar a Cristo, otra cosa es volverse repentinamente místico, absurdamente místico. Hay algunos pasajes de la Biblia que dicen, por ejemplo, que en algunos casos los cristianos beberán cosa mortífera y no les dañará, les picarán serpientes venenosas y no morirán, etc. Y se refiere a episodios aislados del cristianismo. Pero hay sectas, por ejemplo, algunas sectas en Filipinas y en otras partes de la lejana Asia, que practican eso de cada tanto alguno pasa adelante y busca una serpiente venenosa y se lo pone por si lo muerde y se mata, no se cumple la promesa de Dios. Llegan al extremo de creer literalmente en cosas que no son así en realidad. Y entonces beben cosas mortíferas. Pero esto sale continuamente en diarios sensacionalistas como el diario Crónica.
Si lo compran alguna vez, fíjense, cada tanto sale pastor o líder religioso, particularmente de Filipinas o de lugares así, bebió agua con veneno y murió, porque estaba tratando de demostrar que dice la Biblia que puede beber agua venenosa sin morir. O pastor se sometió a picaduras de serpiente una vez acá cerquita en Paraguay, y la serpiente lo picó y lo mató. Entonces el diablo le dice a Jesús: vos vas a decir algunas cosas sobre el poder de Dios. Yo te sugiero que te tires de las almenas del templo. Lo que dice Satanás es cierto. Si Jesús se tiraba, ¿qué le iba a pasar? No se iba a suicidar. ¿Por qué le hace esa propuesta? A ver si lo piensan ustedes. La tentación consistía en ofrecerle al mundo un show espiritual, ¿no? Un milagro espectacular. Porque ¿qué espera el mundo con respecto a la segunda venida de Cristo? Yo a veces converso con mis amigos católicos, tengo muchos amigos católicos, algunos muy famosos como Ricardo Medori y otros arzobispos como Di Stefano, Aramburu y algunos más. Y he conversado con ellos a veces y hemos conversado acerca de estas cosas y uno dice, bueno, Jesús está reinando realmente, pero la gente está esperando alguna manifestación tremenda de Jesús, Jesús bajando desde el cielo. Tengo unos amigos judíos de la localidad de Moisés Ville, judíos religiosos, ortodoxos, y dicen: nosotros estamos esperando al Mesías, estamos esperando que venga el Hijo de Dios. Va a venir desde la altura, me dicen así literalmente, montado en un caballo blanco, va a venir y va a aparecer, y nosotros estamos esperando que venga así. Otros esperaban ya en la época de Jesús verlo venir desde arriba, bajando desde la torre del templo, volando y sostenido por los ángeles. Es decir, cualquier cosa mística, cualquier visión. Vienen a veces algunos jóvenes o adultos y me dicen: Samuel, vos sabés una cosa, yo soñé con que un ángel venía volando y se acercaba a mí para llevarme al cielo. Y le digo: tenés cuidado con esa clase de cosas, porque Jesús dijo: eso no sirve para nada. Cuando el diablo le dijo esas cosas, Jesús le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. En el plano espiritual, el problema de la tentación es que uno espera ver cosas milagrosas. A veces por mi trabajo, no. Ojo, yo no soy ningún multimillonario ni nada por el estilo. Pero por mi trabajo he tenido que ir muchas veces a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, particularmente en algunas zonas de Texas y de algunos estados del sur, es común ver carpas grandes con unos carteles. Dice: aquí milagros todos los días, ¿no? Y grandes así: venga y admírese con las maravillas que Dios hace. Y uno pasa, pero son carpas mucho más grandes que los de los circos gigantescos que a veces aparecen por Rosario, como el Circo España el otro día, que andaba ahí cerca de la terminal y aparcaba una cuadra de carpas. Aparecen los carteles prometiendo grandes milagros y grandes cosas. Desconfíenle, porque eso se le propuso el diablo a Jesús. Le propuso el diablo: ¿por qué no haces un milagro de manera que la gente te vea descender? Entonces posiblemente la gente te ve llevado por los ángeles justo donde está el templo y te ve allí, y sin duda las multitudes caerán de rodillas delante de ti. El diablo le citó la Biblia y Jesús le contestó: no, la cosa no anda así. Volvemos al principio. Jesús vino para que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros.
El problema es que lo tenemos que dejar entrar. No sé si se dan cuenta de esto, pero ahora vamos a dialogar con ustedes. ¿Qué tienen que hacer para que el Espíritu Santo entre en sus vidas? Porque ese es el propósito inicial. Hay los dos templos. Uno el templo del espíritu satánico y otro el templo del Espíritu Santo. Uno puede elegir uno de dos, pero no a los dos. Nuestro corazón debe ser la vivienda del Espíritu Santo o la vivienda del espíritu de Satanás. Yo no estoy hablando de endemoniados, ¿eh? Los endemoniados, poseídos son otra cosa que también puede ocurrir también, pero no estamos hablando del tema, sino hablando de quién es realmente el que gobierna, el que ocupa nuestra vida. Satanás estaba tratando acá de insinuar, voy a ver si Jesús me abre aunque sea un poquitito la puerta, para que yo pueda entrar y arruinarle el panorama, guiarlo en la dirección de un milagro en beneficio propio, o guiarlo en la dirección de un halago, de conseguir cosas que podría haber ambicionado, incluyendo el poder máximo, o inundo su interior con una supuesta vida espiritual donde está confiando en los ángeles que lo van a amparar y lo van a traer. A ver si descubren cómo darle lugar al Espíritu Santo para que entre. Aceptando a Cristo en el corazón. ¿Y qué significa eso? Porque, miren, yo hace casi 60 años que soy pastor. Empecé a los 18 años. Y trabajaba de ordenanza y otras cosas en la Federación Agraria. Y ya entonces, como yo era religioso, los compañeros me llamaban el hermano Samuel. En un tono... Yo tenía 18 años, recién había salido del Nacional y seguía estudiando todavía. El hermano Samuel. Y entonces, claro, a medida que eso se intensificaba, esa manera de pensar se acentuaba, yo trataba de decirles, ustedes tienen que recibir a Cristo. ¿Qué les podría haber dicho? Chicos, algunos eran como yo, de 18, 19, otros eran empleados viejos de la Federación, otros eran abogados, me acuerdo los nombres de los abogados de la Federación, otros eran médicos, me acuerdo de los médicos, y todos de vez en cuando charlaban con el hermano Samuel. Después descubrí que había otro joven que pensaba igual que yo, que era el hermano José, y 2 o 3 más así. Y entonces tratábamos de explicarles a los demás, ¿qué tienen que hacer? Bueno, creer en Cristo, dijimos recién, aceptar a Cristo. Pero ellos contestaban, pero yo creo en Cristo. Y yo acepto a Cristo. Y no pasa nada, me decían, no pasa nada. Porque vos hablas de paz, de alegría, de serenidad frente a los conflictos de la existencia. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que le falta a la gente? A ver, ¿qué? Ahí empieza, reconocer que el ámbito inicial que fue preparado por Dios, pues decimos el corazón por decir alguna cosa, pues puede decir el cerebro o el alma, podemos usar la palabra que queramos, pero el ámbito de nuestro espíritu fue hecho para ser templo del Espíritu Santo y nosotros hemos desalojado el Espíritu Santo a lo largo de la historia y lo hemos reemplazado por nuestro propio espíritu contaminado por el diablo. Entonces nosotros andamos mal y tenemos que empezar por reconocer que andamos mal. Cuando Jesús decía que la gente tenía que arrepentirse, porque Jesús les hablaba de paz, pero la gente no encontraba paz. Los profetas ya decían en la antigüedad, por ejemplo, Isaías decía, dicen paz, paz, pero no hay paz. El profeta Isaías decía, no hay paz para los que se portan mal. Literalmente decía en el hebreo, no hay paz para los impíos, para los que no están en buena relación con Dios.
Entonces todos tenemos que empezar por reconocer, yo también, no soy una excepción, que como dijo Juan hace un ratito, Juan Guamán, dijo, tengo que empezar por reconocer mi basura. Que a veces me he juntado yo y a veces me ha venido también porque el mundo está sucio. No se puede caminar por una calle embarrada sin ensuciarse los pies. Y este mundo está embarrado. Y cada día algo de basura nos contamina. Yo tengo que empezar por reconocer eso. Tengo que reconocerlo. La única manera como Dios puede entrar en mí es esa manera de reconocerlo. Es al revés. El diablo quiere que nosotros reconozcamos que somos buenos. Me decían los compañeros de trabajo y otros compañeros que he tenido a lo largo de la vida y que han trabajado y estudiado conmigo toda la vida, me decían, pero yo soy bueno, no hago mal a nadie, hago todo el bien que puedo. Y le digo, está bien, nadie te desmiente, nadie te duda eso. Pero lo que Jesús vino a enseñar es que tenemos que empezar por reconocer que nuestro interior está contaminado. Vino a enseñar eso. Y a decir, si ustedes quieren que viva el Espíritu Santo dentro de ustedes, dejen primero que Cristo barra toda la basura. Ayer hablábamos de la película La Pasión. La fuimos a ver, refleja tan solo un lado de la realidad, le faltan muchos detalles, pero no se puede abarcar en una película todo lo que fue Jesús. Pero por lo menos se mostraba el precio que pagó Jesús. Porque, ¿qué vamos a hacer con la basura, con los pecados, con las cosas que se amontonan a lo largo de nuestra vida? Nuestro espíritu, cuando se toca el espíritu, o resiste, porque está controlado por el espíritu del mal, o no sabe qué hacer y se siente como perdido, se siente confundido, se siente deshecho. Hay un compañero de trabajo de aquellos años que ahora vive cerca de Pergamino, en Colón, se llama Velasco. Él no lo podía entender y un día se dio cuenta, mira, lo que tenés que hacer es reconocer que alguien se tiene que llevar esa basura, no solamente reconocer que la tenés, sino que alguien se la tiene que llevar. Y Jesús vino para llevarse la basura. Parece una blasfemia, pero Jesús quiso ser el basurero. Jesús tomó los pecados tuyos y los míos y los llevó consigo y murió en la cruz, como enseña el credo, como enseña la Biblia, para sufrir el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, de manera que al quedar limpio el recinto de nuestro corazón pueda entrar a vivir el Espíritu Santo. Por eso Pentecostés, que es el día del Espíritu Santo, viene 50 días después que Jesús murió en la cruz. Viene cuando ya había un grupo que había aprendido estas verdades. Había aprendido a limpiar el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la misericordia y el amor de Dios. Ustedes están entendiendo ahora que el interés del diablo no es que nos portemos mal. El diablo se siente muy satisfecho si nos portamos bien, si vivimos en paz y tranquilidad y con buenas familias, con buen comportamiento. Hay gente muy buena. Al diablo lo que le interesa es que el Espíritu Santo no entre en el corazón de la gente. Él no quiere templos del Espíritu Santo. Cuando San Pablo escribe a los Corintios y dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, si son templo del Espíritu Santo no pueden estar haciendo lo que hacen, no pueden vivir como viven. Les estaba explicando, no muchachos, la solución es decirle a Cristo, te acepto, y como Cristo es un ser físico que murió en la cruz, resucitó y está a la diestra de Dios, su representante es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y aspira a entrar en nosotros. Aspira a tener un lugar, a enseñarnos, a vivir, a tener la alegría de sabernos perdonados.
Quedan pocos minutos para terminar. Hemos hablado durante 1 hora y cuarto cada noche sobre este tema. Pero la conclusión de esto es que en realidad es un cursillo. Somos cursillistas de la paz interior, ¿no? Hay muchísimo más que decir, mucho más largo que enseñar, mucho más bíblico que comentar. Pero hemos aprendido una cosa. Somos una habitación abierta como seres humanos. Nuestra alma es una habitación, un recinto abierto, o para Dios Espíritu Santo o para Satanás y su influencia. Esa enseñanza está tan clara en la Biblia que cuando San Pablo le escribe a los hermanos cristianos que tenía en la provincia de Galacia, eran conocidos con el nombre de los Gálatas. Las cartas de San Pablo son magníficas, lo mismo que todo la Biblia, San Pedro, San Juan. Él les dice en el capítulo 5, desde el versículo 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No está hablando de la inmoralidad sexual ni nada. Cuando Pablo habla del deseo de la carne, habla de los caprichos de nuestra naturaleza humana que a veces prevalecen en nuestro carácter espiritual. Porque el deseo de la carne, es decir, el deseo de nuestra naturaleza humana, es contrario al espíritu. Y el del espíritu es contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí para no poder hacer lo que queremos. Lo que Pablo explica es que esta batalla se produce dentro de nosotros mismos. Es un conflicto que ocurre, que se ve, por ejemplo, cuando viene alguna persona a hablar con nosotros los pastores, nos piden una entrevista, decimos, bueno, venite al día, a tal hora vamos a charlar, y lo primero que dicen es, no sé cómo salir de esta situación, no sé cómo salir de este problema. Hay gente buena, uno sabe que hay gente buena, aunque fuera gente mala también la recibiríamos. Pero no es una persona que va a venir a decir, yo robé en la esquina, violé a una nena, maté a fulano. No. Son personas que yo sé que son buenas, que no hacen mal a nadie y hacen todo el bien que pueden. Y sin embargo tienen el conflicto porque no han entendido esto. No han entendido. Tienen que dejar que el Espíritu Santo entre. El Espíritu Santo le tenemos un poco de miedo a veces y no nos damos cuenta que es uno de los detalles más importantes de la Biblia. Ahí en la parroquia del Perpetuo Socorro, en Arroyito, la semana pasada había un cartel que decía Jornadas del Espíritu Santo. Es bueno que el cristianismo se vuelque a investigar qué hace el Espíritu Santo, qué puede hacer. Es bueno. Y aquí San Pablo ya lo decía hace más de 20 siglos. Tienen que darse cuenta de quién gobierna en su interior, porque si ustedes intentan que los dos gobiernen, el Espíritu Santo por un lado y la naturaleza humana por el otro, van a tener siempre conflictos, van a estar peleando ahí y no lo van a poder resolver. O dejan que la naturaleza humana quede, y entonces van a tener peores conflictos, o se entregan a Cristo para que Cristo ponga en ustedes el soplo de su espíritu, y entonces su vida sea completamente distinta. No es difícil de entender, es muy sencillo, pero empieza, como dijo Juan recién, empieza con arrepentirnos, empieza con reconocer. Necesito que Cristo saque la basura que se ha acumulado en mi vida ante los ojos de Él. ¿Y cuál sería la segunda cosa? Son 8:20, tengo que terminar a 8:25. Esa es la primera cosa. Bueno, yo me arrepiento, porque sé que mi cuerpo necesita corrección. E inclusive cuando uno anda espiritualmente bien, el cuerpo funciona mejor. Se los digo yo que soy viejo, y bastante viejo, y mi señora también. El cuerpo no es que uno se sana milagrosamente, que es paralítico y empieza a caminar y saltar, bueno, eso algunas veces ocurre, pero el cuerpo funciona mejor cuando el espíritu trata de andar bien con Dios y le dice a Dios, mira, soy un pobre Dios, no soy digno de que entres en mi humilde morada, pero Señor, no soy digno, pero entrá, limpiame, cambiame. Bueno, eso hemos estado diciendo hasta ahora. Primer paso,
Absolutamente el primer paso es arrepentirse y reconocer que uno necesita que le quiten la basura. Segundo paso, que es más o menos lo mismo, confesar nuestro pecado. Ahí está. Yo confieso que tengo pecado y entonces le digo a Cristo que entre. Es una declaración de fe. Es una actitud de confianza. Pero hay que entenderla bien, porque a mí me gustan estos cursillos, que 3 días, 4 días, porque se aprenden muchas cosas, más que en una conferencia o que un sermón largo, aunque esto también es largo, ¿no? Y perdonen por la extensión. Pero se puede entender fácilmente. Yo quiero que ahora more en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, el gobierno de Cristo. Eso no quiere decir que uno sale perfecto, sale santo, brilla con luminosidad propia, salgo de acá y voy por la calle como si fuera un ser extraterrestre, no. Significa que hay paz. Las conferencias estas fueron anunciadas como curso de paz interior. Hay paz. No hay guerra acá adentro. Nos desgasta la guerra espiritual interior que toma como escenario nuestra propia alma. Entonces la primera cosa nos arrepentimos, la segunda cosa decimos, bueno, Cristo, no tengo otra alternativa, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos tener esta salvación, dice la Biblia. No hay. No hay otra alternativa. Hay grandes hombres en la Biblia, grandes mujeres en la Biblia, pero ellos mismos declararon, y estas son declaraciones de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, de la Virgen María misma. Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su criada y de aquí en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones, dice María en su Magnificat. Dios mi Salvador. Todos saben, bueno, ahora que me siento medio ahogado y conflictuado, Señor, quiero que vos seas mi Salvador. Y me entrego a Cristo para que sea mi Salvador. Muy bien ese segundo paso que dijeron varios de ustedes. Yo le digo a Él, gobername. Puede ser que salga de acá y tenga un tropiezo. Pero la diferencia está que cuando tengo un tropiezo espiritual y tengo a Cristo, Cristo me levanta. Si lo he rechazado, quedo solo, quedo abandonado en el campo de batalla. Uno empieza una guerra espiritual en la que día tras día sabe que es victorioso, como ustedes mismos lo acaban de reconocer. Y por último, faltan 2 minutos, esto parece un programa de televisión. Tercer paso. Yo reconozco que estoy lleno de basura. Si no me gusta la palabra de basura, digo lleno de pecado, lleno de insatisfacción, lleno de nada. Y me arrepiento. Arrepentirse es decir, acepto esto y voy a tratar de cambiar. Segundo paso, le digo a Cristo, bueno, Cristo, vení y perdóname. Me hace falta el perdón de Dios. Lleva mis culpas sobre el madero de la cruz. Vos sufrís el castigo que yo merezco. Y el último paso, no es el último paso, seguimos dando pasos toda la vida. Pero en esta secuencia, ¿cuál sería? ¿Qué hago después? Crecer, muy bien, crecer. Lo que hemos dado en este curso es un curso de crecimiento de algunas verdades básicas de la vida espiritual. A mí me encanta que ustedes hayan venido porque son de distintas iglesias y de distintas tradiciones cristianas y me encanta que hayan venido a escuchar. A veces uno da esta clase de charlas con distintos tipos de público, en distintos ambientes de mayor o menor jerarquía. Eso no interesa, esos son valores humanos que no tienen ninguna relación con la palabra de Dios. Pero me encanta que podamos dialogar y decir, bueno, la conclusión es muy simple. Si la solución es que yo descubra que soy un ámbito que debe ser habitado por el Espíritu Santo, tengo que encontrar la manera de crecer. Como dijo esta señora,
en el conocimiento de lo que significa tomar esta decisión. Crecer en la intimidad de la amistad con Dios. El doctor Arnoldo Canclini, que es de la Academia Nacional de la Historia, escribió un libro sobre su propia experiencia, de este tipo de experiencia que hablamos. Él es un amigo mío, es más viejo que yo, así que imagínense, antes diluviano, los dos somos de la época anterior al Arca de Noé. Y en el libro tiene un capítulo que dice, Dios es mi amigo íntimo. Y él dice, yo le cuento a Dios todo lo que me pasa. Se lo comento a él, le digo, me pasa esto, estoy depre, estoy mal, me siento sin paz, he pecado, necesito tu perdón, creo en Cristo, quiero que tu Espíritu llene mi vida, quiero permitirlo. Es interesante cómo lo cuenta él. Es maravilloso también saber que alguien que está en ese nivel de conocimiento de la historia, no solo argentina, sino de la historia humana, la historia universal, pueda seleccionar de todos los miles de millones de personajes de la historia, de protagonistas de la historia de todos los seres humanos, a uno que se llama Jesús y decir, Él es mi amigo. Me gustaría que ustedes pudieran tener como amigo a Jesús. Vamos a tener una oración antes de decirle a Daniel Dichaza que clausure este cursillo. No es el único ni es el último, ¿verdad, Daniel? Veremos cuándo. Si estamos vivos, con mucho gusto. Pero antes de orar, si alguno o alguna de ustedes tiene que tomar alguna decisión hoy, hágalo. Hable con Dios y dígale a Dios que quiere que el Espíritu Santo entre en su propio corazón. Dígaselo. No pierda esta oportunidad para hacerlo. Oremos. Padre nuestro, es tan maravilloso hablar de ti. Nos has iluminado con tu palabra, no con la sabiduría humana, no con los razonamientos terrestres, sino que hemos aprendido a mirarte, a verte en la persona de Jesús, el Cristo, y aceptar tu perdón, aceptar tu misericordia, aceptar tu amor, aceptar la fuerza que nos das día tras día, a cualquier altura de la vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, respondiendo a cada necesidad de nuestras almas. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por tus grandes siervos a través de la historia, por las mujeres y los hombres santos que alzaron la antorcha de la verdad a través de toda la historia humana, por aquellos que nos enseñaron los secretos del Evangelio, por aquellos que nos mostraron el camino para que el recinto de nuestra vida, el ámbito de nuestra alma, se llene de tu presencia, del maravilloso sentido de paz que tú provees para nuestra actividad cotidiana. Gracias, Señor, por cada persona que nos acompañó en este cursillo de 3 noches, por los que están aquí, por los que no han podido venir hoy. Bendíceles. Y si hay personas, entre estas personas que tomaron el cursillo, que tienen que dar algún paso más, que tienen que resolver el conflicto, que tienen que entregarse a ti, tócales con el Espíritu Santo el corazón, para que se abran a tu bendita presencia y disfruten de tu paz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.